El 7 de diciembre de 1941, las bombas japonesas redujeron 8 acorazados a metal retorcido en Pearl Harbor y Estados Unidos entró de lleno en la guerra. Al día siguiente, Roosevelt habló ante el Congreso y definió el ataque como una fecha grabada en la infamia. Sin embargo, en ese discurso omitió un dato fundamental: un problema matemático que amenazaba con paralizar la capacidad industrial del país. Estados Unidos debía librar una guerra simultánea en 2 océanos, pero las cifras eran demoledoras. Antes del ataque, la industria aeronáutica producía apenas unos 200 aviones mensuales, y las fuerzas aéreas habían calculado que solo para ganar la guerra necesitarían al menos 50.000 bombarderos pesados. No cazas ni transportes, únicamente bombarderos cuatrimotores capaces de llevar la guerra a Berlín y Tokio. El B-17 Flying Fortress exigía 15.000 piezas individuales, el B-24 Liberator aún más. Cada unidad demandaba semanas de montaje y cientos de trabajadores cualificados, todos formados bajo un modelo de producción propio de tiempos de paz. Y justo cuando la necesidad alcanzaba su punto crítico, llegó la movilización masiva. Para el 19 de enero de 1942, 12 millones de estadounidenses habían sido reclutados o se habían ofrecido voluntariamente. Los capataces, que habían invertido años en formar operarios, vieron cómo su mano de obra desaparecía rumbo a Europa y el Pacífico. La planta de Douglas en Long Beach tenía 11.000 trabajadores en noviembre de 1941. Para marzo había perdido el 40% de su personal cualificado. En febrero de 1942, la Junta de Producción de Guerra hizo los cálculos y descubrió una ecuación imposible. Para fabricar 50.000 bombarderos necesarios, hacían falta unos 2 millones de trabajadores dedicados exclusivamente a ese esfuerzo. Y la industria entera contaba con apenas 300.000 empleados, la mitad de ellos en proceso de ser llamados al servicio militar. Al mismo tiempo, los astilleros necesitaban miles de manos para construir barcos Liberty. Las acerías requerían trabajadores para producir placas de blindaje. Las fábricas de municiones, personal durante las 24 horas. La mano de obra masculina no alcanzaba para todo. En marzo de 1942, el general Henry Hap Arnold presentó la crisis ante el gabinete de Roosevelt. Con el ritmo de producción existente, Estados Unidos lograría fabricar solo 5.000 bombarderos para diciembre de 1943. Insuficiente y potencialmente catastrófico. La Luftwaffe alemana había demostrado el poder del bombardeo estratégico sobre Inglaterra, y Japón había hecho lo propio en Pearl Harbor. Si Estados Unidos no lograba construir bombarderos a un ritmo superior al que el enemigo derribaba, la guerra era matemáticamente imposible de ganar. El tiempo también jugaba en contra. Cada mes sin suficiente producción aérea extendía el dominio nazi en Europa y permitía a Japón fortalecer sus posiciones en el Pacífico. Los cálculos eran claros. Si la producción plena llegaba recién en 1945, el eje ganaría 3 años decisivos para consolidar su poder militar. El problema se hacía visible en cada fábrica. Boeing, en Seattle, tenía espacio para montar cientos de B-17 al mes, pero en febrero de 1942 apenas produjo 47 unidades. La maquinaria permanecía inactiva y las piezas se acumulaban sin ensamblar. Los gerentes insistían en que solo trabajadores varones, fuertes y experimentados, podían realizar esas tareas. Pero esos hombres ya no estaban. El gobierno se enfrentó así a un dilema sin precedentes. Las fábricas vacías eran la única vía hacia la victoria, y no quedaban hombres para operarlas. Cuando el Departamento de Guerra sugirió contratar mujeres, la resistencia fue inmediata. En Boeing
Afirmaban que el ensamblaje del B-17 exigía una fuerza en la parte superior del cuerpo que, según ellos, las mujeres no poseían. Douglas replicó que el A-20 requería levantar piezas pesadas, instalar líneas hidráulicas y trabajar con maquinaria durante turnos de 10 horas. Consolidated fue aún más tajante. Decían que las mujeres carecían de experiencia técnica, razonamiento espacial y aptitud mecánica. Su postura era indiscutible. Contratar mujeres reduciría la calidad, aumentaría defectos y costaría vidas cuando los bombarderos fallaran en combate. Pero más allá de las supuestas limitaciones físicas o técnicas, había obstáculos logísticos y culturales. Las fábricas solo tenían baños masculinos. Cambiar esa infraestructura demandaba materiales escasos. Además, la cultura laboral estaba dominada por lenguaje rudo y jerarquías estrictas que, argumentaban los supervisores, las mujeres no tolerarían. También surgían preguntas sobre embarazos, licencias, seguros y costos legales. North American Aviation incluso recibió advertencias de su compañía de seguros. Las primas subirían si las mujeres trabajaban cerca de maquinaria pesada. La respuesta del gobierno llegó a finales de marzo de 1942, un ultimátum. O las empresas empezaban a contratar mujeres de inmediato, o perderían sus contratos militares. El gobierno asumiría la construcción de baños, cubriría las preocupaciones de responsabilidad legal y financiaría programas de capacitación. Las empresas no tenían alternativa. La guerra no podía esperar. El 2 de abril de 1942, Boeing contrató a su primera operaria, Esther Horn. Fue asignada al revestimiento de alas, considerada una tarea ligera. Recibió un día de entrenamiento. Douglas y Consolidated siguieron el mismo patrón, ubicando a mujeres en tareas llamadas no críticas. Los ejecutivos obedecieron, dejando claro su escepticismo. En su opinión, ellas no construirían bombarderos. Todo cambiaría en unas semanas. La administración de Roosevelt entendió que contratar unas pocas mujeres no bastaba. Lo que se necesitaba era un cambio cultural profundo. Por eso se lanzó una campaña de propaganda sin precedentes dirigida a las amas de casa. El 29 de mayo de 1942, el Saturday Evening Post publicó la icónica pintura de Norman Rockwell, una mujer musculosa, con overol, remachadora en el regazo y el pie sobre un ejemplar de Mein Kampf. La titularon Rosie la remachadora. En 2 semanas aparecía ya en vallas de 43 estados. Su imagen desafiaba directamente la idea de que las mujeres no tenían fuerza suficiente para trabajar en la industria pesada. El gobierno imprimió 2 millones de copias en julio de 1942 y las distribuyó por todo el país. La campaña transformó un prejuicio en un propósito nacional. Cuando el Consejo de Publicidad de Guerra decidió que el futuro de la industria aeronáutica dependía de cambiar la mentalidad de todo un país, activó una maquinaria propagandística sin precedentes. Se coordinó con las revistas más leídas, los periódicos de mayor tirada y las principales cadenas de radio para inundar los hogares estadounidenses con un mensaje directo, casi urgente. Tu país te necesita en la fábrica y te necesita ahora mismo. A partir de ese momento, cada portada, cada cuña radiofónica y cada anuncio buscaba un mismo objetivo: transformar a las amas de casa en trabajadoras industriales. En febrero de 1943, J. Howard Miller creó para Westinghouse Electric el ya icónico póster We Can Do It, que mostraba a una mujer con pañuelo rojo flexionando su brazo. Aunque años después se convertiría en un símbolo cultural, en su momento su función era mucho más concreta. Aquella imagen se colgó dentro de las fábricas, no en las calles, y estaba diseñada para reforzar la moral durante los turnos. El gobierno conocía perfectamente el poder de la repetición visual. Quería que cada mujer se viera fuerte, capaz
y absolutamente esencial para la supervivencia nacional. Pero la radio fue la verdadera artillería psicológica. Las cadenas de transmisión, que llegaban a casi todos los hogares del país, emitieron programas dedicados a normalizar la presencia femenina en la industria bélica. Women in War Work, uno de los programas más influyentes, se transmitía todos los martes por la noche desde agosto de 1942. Sus emisiones incluían entrevistas con mujeres que trabajaban en fábricas, describiendo tareas que hasta hacía poco se consideraban exclusivamente masculinas. Por ejemplo, instalar cables eléctricos, operar remachadoras o ensamblar secciones de fuselaje. Los guionistas se aseguraban de remarcar que no se trataba de mujeres extraordinarias ni con talentos inusuales. Eran madres, hijas, esposas y vecinas comunes que habían aprendido nuevas habilidades en semanas, no en años. Una emisión de octubre de 1942 se volvió emblemática. Una madre de Detroit, con 3 hijos, explicaba cómo había pasado de cocinar a remachar tanques de combustible del B-24 tras apenas 17 días de entrenamiento. Su testimonio remitía un mensaje devastadoramente efectivo. Si ella pudo, cualquiera puede. Ese era el corazón de la campaña propagandística. Hollywood tampoco tardó en alinearse. Warner Brothers estrenó Swing Shift Macy en 1943, en la que Ann Southern aparecía poniéndose el overol y marchando a su turno en una línea de ensamblaje. Paramount hizo lo propio con The More the Merrier, donde Jean Arthur interpretaba a una funcionaria en un Washington abarrotado por el esfuerzo bélico, mostrando la naturalidad de que las mujeres asumieran trabajos antes impensados. Estas producciones no buscaban en esencia hacer cine. Eran herramientas de reclutamiento disfrazadas de entretenimiento, diseñadas para reforzar en el público la idea de que trabajar en fábricas era normal, patriótico y vital para la victoria. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En abril de 1942, apenas unas 100.000 mujeres trabajaban en la industria aeronáutica. Para diciembre, esa cifra se sextuplicó, 600.000, y en junio de 1943 el número alcanzó los 2 millones en fábricas de aviones, astilleros y plantas de municiones. La transformación fue tan drástica que instalaciones como la planta de Boeing en Seattle, que contaba con solo 73 mujeres en marzo de 1942, registró 12.000 trabajadoras exactamente 10 meses después. Douglas en Long Beach pasó de tener 0 mujeres en producción a más de 8.000 en poco más de un año. La propaganda había logrado lo que parecía imposible: convertir la labor industrial en un acto de patriotismo. Las mujeres no estaban aceptando empleos, estaban luchando contra el fascismo. No estaban abandonando sus roles domésticos. Estaban protegiendo a sus familias, construyendo las máquinas que traerían vivos a sus maridos, hermanos e hijos. Sin embargo, incorporar a millones de mujeres era solo el primer paso. La industria aeronáutica seguía necesitando algo aún más crucial: que esas mujeres pudieran construir bombarderos con la precisión, fuerza y velocidad que las fuerzas aéreas del ejército exigían. Para resolverlo, la Junta de Producción de Guerra creó programas de formación intensiva dentro de las principales fábricas a partir de mayo de 1942. No eran aprendizajes tradicionales de un año o más. Se trataba de cursos acelerados de 3 semanas, diseñados para convertir en 21 días a amas de casa en operarias capaces. La primera escuela, inaugurada por Boeing en Seattle el 15 de mayo de 1942, recibió a 87 alumnas, dependientas, maestras, secretarias y madres, sin experiencia alguna en maquinaria industrial. El entrenamiento comenzaba con lo esencial: seguridad. Las instructoras enseñaban a recogerse el cabello, quitarse joyas,
ajustar correctamente el mono de trabajo y comprender que, en la fábrica, cualquier descuido podía costar dedos, brazos o incluso la vida. El segundo día llegaba la prueba física más dura, la remachadora neumática. Esta herramienta pesaba alrededor de 5 libras, pero su retroceso impulsado por 70 libras de presión por pulgada cuadrada golpeaba a quien la usara con una fuerza equivalente a 40 libras. Las mujeres practicaban durante horas, disparando remaches contra chapas de aluminio hasta que sus hombros quedaban adoloridos y sus muñecas llenas de moretones. Los instructores insistían en un punto crucial. Cada remache era vital. Un remache mal hecho podía provocar una filtración a 20.000 pies de altura, donde las tripulaciones volaban en temperaturas de menos 40 grados. La vida de los aviadores dependía, literalmente, de la precisión de su trabajo. El quinto día comenzaba la lectura de planos, líneas discontinuas, vistas múltiples, códigos alfanuméricos, tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Para muchas mujeres, era como aprender un idioma completamente nuevo. Para la segunda semana ya trabajaban con sopletes de oxiacetileno, aprendiendo a soldar aluminio a 6.000 grados Fahrenheit. En la tercera semana, ensamblaban secciones completas de práctica usando plantillas reales. El examen final era implacable. Ensamblar un subconjunto de cola en 4 horas sin ayuda. El 82% lo lograba, y quienes aprobaban pasaban directamente a la línea de producción al día siguiente. Mientras tanto, Henry Ford observaba el caos productivo en Boeing y Douglas y concluía que las empresas aeronáuticas estaban equivocadas desde el principio. Para él, la industria construía bombarderos como si fueran muebles artesanales, aviones estáticos, trabajadores moviéndose a su alrededor, procesos lentos. Convencido de que la única solución era adoptar la lógica de sus líneas automotrices, propuso al gobierno construir el B-24 Liberator mediante producción de flujo continuo. Así nació Willow Run, la fábrica más ambiciosa jamás construida en Estados Unidos. 1 milla de largo, 1/4 de milla de ancho y más de 3 millones de pies cuadrados bajo un solo techo. Allí el aluminio entraba por un extremo y los bombarderos salían por el otro. Y desde su apertura en septiembre de 1942, Ford comenzó a contratar mujeres no por cientos, sino por miles. En diciembre de 1942, Willow Run empleaba 9.000 trabajadoras. 6 meses después, ya eran 18.000. Y para la primavera de 1944, superaban las 30.000, casi el 40% de la plantilla total. Ford no prestó atención a los debates de género que dividían a otras compañías aeronáuticas. Necesitaba manos que aprendieran rápido tareas repetitivas y precisas durante turnos de 8 horas. Y las mujeres cumplían ese perfil. La línea de montaje fragmentaba el proceso de fabricación del B-24 en más de 60 estaciones, cada una responsable de una acción específica: instalar un larguero, colocar soportes de combustible, integrar el sistema eléctrico. Una ama de casa sin experiencia podía aprender su tarea en apenas 3 días. Esta especialización permitió un crecimiento productivo extraordinario. Willow Run pasó de ensamblar un solo bombardero en octubre de 1942 a producir 75 en junio de 1943 y 432 en marzo de 1944. El 12 de abril de ese año lograría lo que muchos creían imposible: fabricar un B-24 completo en 63 minutos, con sus 360.000 remaches, 1.500 pies de cableado, 4.800 pies cuadrados de aluminio y 4 motores Pratt & Whitney. Ford había convertido la construcción de bombarderos en una cadena de automóviles, eliminando traslados inútiles, entregando piezas justo a tiempo y resolviendo errores en el momento. La eficiencia era tal que Willow Run redujo el tiempo de trabajo por bombardero a 7.000 horas, mientras que Boeing Seattle aún necesitaba 25.000 para un B-17.
Para cuando cesó la producción en 1945, la planta había entregado más de 8.600 B-24, casi la mitad de todos los Liberator fabricados durante la guerra. Estas cifras, sin embargo, no revelan toda la complejidad de la vida diaria de estas mujeres. No eran jóvenes con horarios flexibles, eran madres, esposas e hijas con hogares que sostener. Las fábricas requerían turnos nocturnos para mantener la producción constante. Margaret Fletcher comenzó en Douglas Long Beach en 1942, trabajando de noche instalando sistemas eléctricos en A20, mientras su madre dormía en su sofá para cuidar de sus 3 hijos. Tras el turno, Margaret regresaba al amanecer, preparaba el desayuno, organizaba a los niños, dormía brevemente y luego continuaba con las tareas del hogar antes de iniciar nuevamente su jornada. Este ritmo era común. En Boeing Seattle, el 63% de las trabajadoras del turno nocturno eran madres. Para cubrir las necesidades de cuidado infantil, familias enteras improvisaron soluciones. Cooperativas vecinales, abuelas convertidas en cuidadoras full-time y hermanos mayores supervisando a los pequeños. La diversidad de edades en las fábricas rompió todos los prejuicios. Dorothy Miller, de 61 años, operaba una prensa hidráulica de 100 toneladas en Boeing en 1942 y trabajó más de 2 años sin accidentes. Algunas plantas contrataron adolescentes desde los 17 años, recién salidas de la escuela, que en cuestión de semanas pasaban del álgebra a fabricar secciones de alas. Su pulso firme y mente abierta las hacía eficientes, aunque su presencia generó problemas no previstos. Varias jóvenes quedaron embarazadas y, temiendo ser despedidas, ocultaron sus embarazos hasta avanzada la gestación. La gerencia, desesperada por mantener la producción, a veces prefería no ver lo evidente. El trabajo físico cobraba un peaje enorme. Lesiones por remachar, dolores crónicos por estar de pie sobre concreto y quemaduras por soldadura eran parte del día a día. Pero la necesidad económica impedía faltar. Lo revolucionario no fue solo que las mujeres pudieran fabricar bombarderos, fue que soportaron el costo físico sin reconocimiento y mientras la sociedad actuaba como si su aporte fuera temporal. Entre 1942 y 1944, Estados Unidos produjo 155.000 aviones militares, de los cuales 96.000 eran de combate. Solo en bombarderos pesados, las cifras fueron abrumadoras. 12.731 B-17, de 100.488, B-24, 9.816, B-25 y 5.157 B-26. Estados Unidos construyó más bombarderos que la suma total de aviones militares alemanes, japoneses e italianos producidos entre 1942 y 1945. Para 1944 la diferencia era tan amplia que la octava Fuerza Aérea podía enviar 600 B-17 sobre Berlín y reemplazar pérdidas rápidamente. Las fábricas alemanas, agotadas, apenas podían producir 500 aviones mensuales, mientras Estados Unidos entregaba 1.500 bombarderos en el mismo periodo. Esta capacidad provino directamente de la incorporación masiva de mujeres. 2 millones de trabajadoras que no solo ocuparon puestos vacantes por hombres en combate, sino que ampliaron la industria hasta niveles impensados. Willow Run produjo más bombarderos que toda la industria japonesa. Las 12.000 mujeres de Boeing Seattle ensamblaron más fortalezas volantes de las que Alemania fabricó en total. Para 1945, 3 millones de personas trabajaban en la producción aeronáutica y las mujeres eran cerca del 40%. Sin embargo, tras la rendición de Japón, el reconocimiento se desvaneció de inmediato. En agosto de 1945 comenzaron despidos masivos. Boeing despidió a 8.000 mujeres el 23 de agosto. Douglas Long Beach echó a 6.000 en septiembre. Consolidated San Diego redujo su plantilla femenina un 70% antes de octubre. La justificación era simple. Los veteranos debían recuperar sus trabajos. Lo que no se decía
es que muchas empresas querían eliminar a las trabajadoras desde 1942 y al fin recibían luz verde para hacerlo. Las mujeres que conservaron sus puestos vieron sus salarios desplomarse más del 40%. Las empresas argumentaban que ya no eran las principales proveedoras, ignorando a viudas o familias cuyos hombres regresaban gravemente heridos de la guerra. El retroceso cultural fue aún más rápido. Para 1947, Rosie la remachadora fue reemplazada en los medios por amas de casa sonrientes con electrodomésticos nuevos. Hollywood pasó de la narrativa industrial a comedias domésticas. Toda la propaganda que había instado a las mujeres a trabajar fue retirada discretamente. La sociedad no solo dejó de celebrar su aporte, trabajó para borrarlo. Pero algo había cambiado. En 1946, el EMIT aceptó a su primera estudiante de ingeniería. Purdue admitió a 6 mujeres en 1947. Sin alardes, las instituciones empezaron a procesar solicitudes que antes habrían rechazado automáticamente. Las hijas de las mujeres que habían trabajado en fábricas crecieron viendo que sus madres podían manejar herramientas, leer planos y dominar procesos técnicos. Muchas elegirían ingeniería décadas después, aun si las cifras seguían siendo bajas. Pese al olvido, las mujeres que construyeron más de 150.000 bombarderos demostraron algo imposible de borrar, que las suposiciones sobre género y trabajo técnico siempre fueron falsas. Aunque no se les agradeció ni recordó, su desempeño cambió para siempre lo que la sociedad consideraba posible. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.